Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a este estudio que hemos estado realizando noche tras noche de manera cronológica de la Biblia. Y quisiera comenzar hoy leyendo algo que encontramos mucho más adelante de lo que hemos venido viendo y lo encontramos en el Primera de Corintios, capítulo 2. Dice así, capítulo 2, versículos 3 y 4. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en cada lección, en cada noche que nos hemos reunido, que este mensaje que hemos compartido sea con palabras sencillas. Hemos procurado utilizar palabras muy sencillas, palabras muy prácticas, dejando a un lado todo lo complejo. Eh, Nuestra intención ha sido siempre que se entienda el mensaje, ¿sí? Y qué mejor manera que hacerlo con palabras sencillas, como nos dice aquí la Biblia, ¿sí? Dejando a un lado discursos ingeniosos y persuasivos, solamente confiando en Él, en que si el mensaje que hay aquí es de Dios, que sea Él quien nos lo comparta, y en palabras muy sencillas. Y antes de comenzar con lo que vamos a ver hoy, quisiera hablar un poquito, si ustedes me lo permiten, hablar un poquito de mi vida, ¿sí? De mi vida personal. Para los que no me conocen, o de pronto solamente conocen mi nombre por el título que aparece en el perfil de Facebook por el cual estamos transmitiendo, mi nombre es Alejandro, eh, estoy casado, felizmente casado. Estamos también de manera muy dichosa esperando una niña. Son ya 6 meses de embarazo. Mi esposa está ahí tras bambalinas, detrás de cámara, apoyándonos en lo que es esta transmisión, en este estudio. Y, y cuando pienso en lo que es mi vida ahora, no se me olvida, en ningún momento, en absoluto se me olvida el tiempo, la fecha, la época en la que hace unos años atrás, cuando no estaba casado, cuando mi vida no era para nada parecida a lo que hoy es hoy en día, con intención, queriendo hallarme, queriendo encontrarle un sentido a la vida, me voy a vivir a Panamá, a apoyar a unos amigos en Panamá que trabajan con comunidades indígenas, específicamente en la zona del Darién, en Panamá, para los que de pronto lo conocen, esa zona selvática. Me fui para allá a apoyarlos esperando a ver hallar algo, algún sentido a la vida. No tenía realmente absolutamente nada a mi percepción, nada por lo que hubiera un sentido, tuviera un valor vivir. Y me voy para Panamá con la intención, como lo mencioné ahorita, de hallarme a mí mismo, pero más allá de eso, hallé algo muchísimo mejor, que fue este mensaje, fue esta historia. Me la compartieron los amigos que fui a apoyar, yo fui a apoyarlos, ellos terminaron haciendo todo lo contrario, me apoyaron a mí, me ayudaron a mí. Y me compartieron este mensaje, me compartieron esta historia, la cual entendí y definitivamente cambió mi vida por completo, transformó mi vida el haber entendido esta historia, el haber entendido este mensaje. Pero entonces todo esto lo traigo a colación porque allí en Panamá también conocí a mi gran amigo Ricardo, que lo mencionamos hace unas lecciones atrás. Rick lo conocí en este lugar, quien se ha encargado o ha dedicado gran parte de su vida a llevar este mensaje, a compartir esta historia con otras personas. Y una anécdota que utilizamos anteriormente de una vez que él pasó varios años en la selva del Amazonas compartiendo esto a comunidades indígenas,
Y en esta zona selvática él se viajaba, se movía, se trasladaba en piragua o canoa, pues como se le conozca, y durante la noche estos ríos amazónicos, la selva bien densa, las copas de los árboles bien densas, bien grandes, impedían que la luz de la luna, que era la única luz que tenían en la noche, permitiera que los alcanzara. Los árboles impedían que la luz llegara. Entonces eran oscuridades muy densas, en ocasiones sin ni siquiera saber hacia dónde ir. Pero entonces cuenta Rick que entonces ellos lo que hacían era ubicar puntos de luz en donde así fueran rayitos muy pequeños de la luz de la luna, se filtrara entre las copas de los árboles, y por medio de esa luz se iban guiando e iban viajando, ¿sí? E iban avanzando. Y es lo que hemos ido haciendo a lo largo de este estudio, ¿sí? Hemos ido buscando esos rayitos de luz. Arrancamos con una oscuridad bastante grande o completa cuando arrancamos en nuestra lección 1, en el capítulo 1, el versículo 1 de Génesis. Había mucha oscuridad, había muchas cosas que no entendíamos o que no sabíamos. Y a medida que hemos ido avanzando, hemos ido buscando esos rayitos de luz. Esos rayitos de luz que nos permiten ir entendiendo de a poco lo que ha sido esta historia. Ahora yo les pregunto, ¿qué tanto ha impactado en sus vidas, qué tanto ha impactado sus vidas en ustedes este mensaje, esta historia? ¿Sí? Vamos con un poco más de la mitad del estudio y de verdad me gustaría saber, no los voy a leer en este momento, la idea es avanzar, pero me gustaría que de verdad dejaran sus comentarios, que fuera un poco más participativa esta lección. Quisiera saber qué tanto ha impactado en sus vidas este estudio, qué tanto ha impactado, qué tanto ha cambiado su vida, lo que llevamos hasta ahora de esta historia, de este mensaje, porque la verdad, como lo mencionaba ahorita, a mí me cambió por completo. Fue gran impacto el ver esta historia, el entenderla. Definitivamente fue un antes y un después, y el objetivo es terminar, ¿sí? Hasta ese momento está incompleta, y con la ayuda de todos, con la ayuda de Dios, que nos ha ido guiando a través de este estudio de la Biblia, de las Escrituras, lo que Él mismo ha dejado escrito, vamos a ir terminando, vamos a ir avanzando, y en algún momento, algún día, muy pronto, vamos a terminar con nuestro estudio. Lo que vamos a hacer hoy básicamente es un repaso, ¿sí? Vamos a hacer un repaso. De pronto usted puede sentirse un poco como, no puede ser, pero yo lo que quiero es terminar la historia, ¿esto para dónde va? ¿Sí? De pronto usted está tan emocionado con la historia como yo lo estoy. En su momento, la primera vez que lo escuché fue de gran emoción, fue emocionante el querer saber qué pasa, y al día de hoy, sabiendo qué ocurre, sigue siendo emocionante, sigue siendo impactante, sigue siendo apasionante. Y créanme que estas 18 lecciones que llevamos ahora, hoy nuestra lección 18, para mí ha sido un repaso, ¿sí? A lo largo del estudio hemos visto 2, 3 repasos, pero para mí cada lección ha sido un repaso, pero ha sido igual de emocionante que la primera vez que lo escuché. Y espero que para ustedes los repasos sean de la misma manera, ¿sí? Los impacten, los emocionen, como les enseñe, ¿sí? Aprendan lo mismo, de la misma manera que lo hago yo con los repasos, de la misma manera que lo hago yo al ver esta historia una y otra vez. Es igual de emocionante, aprendo nuevamente. Entonces vamos a ver vamos a hacer un repaso general el día de hoy. ¿Desde dónde? Desde nuestro comienzo. Pero vamos a ver todo eso. Bueno, vamos de nuestro estudio panorámico, vamos a hacer un panorama, ¿sí? Entonces vamos a verlo por encima, lo que hemos visto hasta ahora desde el comienzo, tomando puntos relevantes, lo más relevante, que nos ayuden a conectar es lo que llevamos de la historia. Yo sé que usted puede pensar, pero hasta el momento yo he entendido todo.
Bueno, los repasos nos ayudan a conectar cosas que de pronto hemos dejado atrás y hemos ido olvidando, enganchándonos o emocionándonos con lo que hemos visto, con las diferentes historias, los diferentes personajes. Pero recordemos que son esos, son personajes, ¿sí? Diferentes personajes, diferentes situaciones, diferentes épocas. Pero al final, el centro, el centro de la historia es lo que nos debe guiar, ¿sí? Lo que realmente debe emocionarnos, más allá de que nos emocionamos de todas estas situaciones en la historia. ¿Y cuál es nuestro centro? ¿Cuál es nuestro hilo conductor? Recordemos que lo encontramos en el capítulo 3 del libro de Génesis, el versículo 15. Y yo lo voy a leer rápidamente. Génesis capítulo 3, versículo 15. Todo esto ya lo hemos leído, lo voy a ir leyendo rápidamente. Si usted necesita tomar sus apuntes o si necesita verlo de nuevo, ahí va a quedar grabado. Igual voy a mencionar cosas que ya hemos visto, deberíamos ya tenerlo escrito, pero si no, lo voy a ir mencionando y leyendo rápidamente. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón o le morderás el talón. Entonces vimos cómo Dios le hace una promesa a la mujer, maldiciendo a Satanás, quien es aquí la serpiente. Satanás por medio de la serpiente es maldita por Dios, y es una promesa para la mujer, que un día un descendiente suyo iba a acabar con Satanás. El problema del pecado, el problema de la muerte. Pero entonces recordemos que nuestro estudio arrancó con los atributos de Dios, ¿sí? Recordemos que Dios, como nos lo indica aún en el versículo 1, que Dios en el principio ya estaba, Él es eterno, Él está por fuera del tiempo, no tuvo un comienzo, no tendrá un fin, ¿sí? Él ha sido por siempre, ha estado por siempre y estará por siempre, eterno. Dios todo lo sabe, todo lo puede, es soberano, es justo, es santo. Y estos atributos los hemos visto a lo largo de la historia que hemos ido desarrollando. Hasta la última lección, hasta la última parte, hemos visto cómo se han ido resaltando estos atributos de Dios. Pues bien, este Dios del que hemos estado hablando, Dios, el Dios de todo el universo, el único Dios, vimos que lo creó todo, y dentro de todo lo que creó quedó al ser humano a su imagen y semejanza, parecido a él. Recordemos que le da, con parte de sus características, de su carácter, el ser humano iba a tener la capacidad de amarlo, le da voluntad para que el ser humano decida por su propia cuenta obedecer a Dios. Le da la capacidad de decidir, pero para que el ser humano utilice de buena manera, de manera correcta, esta capacidad, y la utilice sea para obedecer a Dios. Es una muestra de amor, la voluntad que Dios le da al ser humano. Y entonces, ¿qué hizo el ser humano con esta voluntad? Si recordamos, yo sé que usted va recordando de a poco cómo utilizó el ser humano esta voluntad. Pues básicamente lo que hizo fue desconfiar de Dios, fue tentado por Satanás. Satanás les indicó que Dios estaba mintiendo, que Dios les estaba ocultando la verdad, que ellos no iban a morir y que por el contrario iban a poder ser como Dios. Y el ser humano utiliza la capacidad que Dios le dio para decidir y desobedecen a Dios, pecan contra Dios, y tal como Dios lo había indicado, iban a morir, y murieron. Pero recordemos que para Dios la muerte no es siempre como nosotros la percibimos en un tema o en un ámbito físico. Recordemos que Dios es espíritu y también trata con asuntos espirituales. Y cuando le habla al ser humano de morir, pues el ser humano inevitablemente, y no debía caberle la menor duda, había muerto espiritualmente. Y esta muerte espiritual, recordemos que es esa separación de Dios, ¿sí? La relación que el ser humano tenía con Dios se rompió y fue separado de la fuente de vida. Y hemos estado utilizando esta ilustración, esta matica nos ha ayudado de a poco a entender esta parte de la muerte espiritual, de cómo funciona, que aunque físicamente parece que hay vida, en realidad ha sido arrancada de la fuente de vida. Esta plantica ha sido arrancada del tronco y ha muerto en el momento en que ha sido arrancada, pero sigue aparentando una vida física. De la misma manera, el ser humano murió espiritualmente, fue separado de Dios, su relación con Dios se rompió y el hombre murió, ¿sí? El hombre murió por dentro.
apartado de Dios. Sin embargo, no solamente esto queda ahí, sino que Dios, después de dar esta serie de maldiciones, aleja o expulsa al ser humano del jardín de Edén para que no tenga acceso al árbol de la vida, lo cual estaba anunciándole la muerte también física. El ser humano no solamente había muerto espiritualmente, sino que estaba condenado a volver al polvo. Dios le recuerda, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Le estaba anunciando de su muerte física. El hombre había muerto de manera inmediata físicamente y un día iba a morir físicamente. Pero entonces salen del jardín con esta promesa. Un día, un descendiente de Eva se iba a levantar, iba a acabar con Satanás. Satanás iba a tener la oportunidad de herirlo, pero este descendiente de Eva al final iba a triunfar, ¿sí? Un victorioso herido sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte. Y entonces vemos cómo Adán y Eva, estos seres humanos, los primeros seres humanos, comienzan a reproducirse y nos habla del nacimiento de dos hijos, Caín y Abel. Caín, quien se dedica a la agricultura, a labrar la tierra, y Abel a ser pastor de ovejas. Y es importante que lo que nos menciona de ellos es el momento en que presentan una ofrenda, pero hay una gran diferencia entre estas dos ofrendas, entre estas dos personas, entre estos dos hijos y sus ofrendas, por lo cual Dios acepta a Abel y su ofrenda y no acepta a Caín y a su ofrenda. ¿Y por qué? Porque Dios había mostrado la manera en que se cubría el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, trataron en su propia manera de cubrir el pecado, con hojas de higuera. Pero Dios les mostró que un animal inocente debía morir o murió por culpa de ellos, para cubrir su pecado. Y Dios los vistió literalmente con las pieles de estos animales sacrificados. Pues bien, Abel estaba reconociendo su pecado y estaba presentando una ofrenda como a Dios le agradaba. Sacrificio, sangre, era una muestra de su fe, de su confianza en Dios, de que él confiaba, él tenía la plena certeza de que era un pecador y que debía haber muerte por su pecado. Y Dios en su misericordia permite que sea un animal quien cubra su pecado. Derramamiento de sangre, sacrificio, una muestra de fe. Pero todo lo contrario ocurre con Caín, quien no se reconoce un pecador, quien presenta una ofrenda a su propia manera, él trata de agradar a Dios a su manera, ¿sí? Y Dios no solamente no lo acepta, dice que no acepta a Caín y a su ofrenda, acepta a Abel y a su ofrenda y no a Caín y a su ofrenda, porque Dios mira el corazón, y estas ofrendas eran un resultado del corazón, no había una confianza en Dios, no había una fe en Dios, y en la ofrenda no estaba cumpliendo con los requisitos que Dios había enseñado en el Edén. Y no solamente Caín se enoja, sino que él no quiere escuchar a Dios, Dios lo corrige, no quiere escucharlo y termina matando a su hermano Abel. Y para dejar un poco esta parte de la historia a un lado, vamos avanzando, vemos que Adán y Eva tienen otro hijo, no sé si recuerdan el nombre de este otro hijo, Set, ¿sí? Set, quien viene a reemplazar a Abel. Y nos dice que Set tiene un hijo llamado Enos y esta descendencia, esta generación comienza a invocar el nombre de Dios. Comienza a invocar el nombre de Dios. Vemos claramente que es una línea que quiere agradar a Dios a la manera de Dios. Y de esta línea de Set viene un hombre llamado Noé. Yo sé que ustedes lo recuerdan, Noé. Un hombre que confiaba en Dios también, que tenía una fe a la manera de Dios. Y entonces vemos que Noé, Dios le da las indicaciones para construir algo lo cual le permita salvarse de un juicio que Dios ya ha determinado enviar sobre la tierra. Pero es interesante que este juicio es ilógico, aparenta ser ilógico y parece poco probable. Un diluvio cuando en realidad nunca había llovido. Pues bien, Dios le da las indicaciones a Noé para que construya un arca, unas características específicas, incluyendo una puerta que ha sido muy importante en este estudio a lo largo de esta historia, una única puerta en esta arca. Nos dice que al final Noé construye el arca, lo hace todo tal como el Señor lo había indicado. Y es una muestra de la fe que Noé tiene en Dios. La confianza de Noé está plenamente puesta en Dios. Dios había anunciado un juicio que parecía poco probable.
¿Eso qué va a pasar? Pues eso no tiene ningún sentido. Diluvio, lluvia, cuando nunca ha llovido. Recordemos que en Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6 nos menciona de que en la tierra no había llovido todavía, sino que le subía un vapor de la tierra que regaba todo, ¿sí? Regaba todas las plantas. Entonces, una lluvia, un diluvio, agua de arriba, pero ¿cómo? ¿Sí? Sin embargo, Noé no cuestiona el plan de Dios, Noé no cuestiona el juicio de Dios, lo acepta y confía en el plan de salvación que Dios le provee. Al final vemos que Noé sube al arca junto con su familia, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, y se salvan, ¿sí? Vemos cómo Noé se salva, él creyó en Dios e hizo todo lo que Dios le había mandado. Entonces descienden, cuando pasa el diluvio, descienden del arca y Dios le da las instrucciones de un nuevo comienzo, ¿sí? Es un nuevo comienzo. Deben reproducirse, multiplicarse, llenar la tierra. Y vemos que específicamente estos 3 hijos, ¿sí? Sem, Cam y Jafet, yo sé que ustedes lo recuerdan, de manera específica nos menciona uno, que es Sem. Seguimos esta línea de Sem porque de allí van a ser un hombre que la historia lo resalta, ¿sí? Que ha sido también importante varios aspectos en la vida de este hombre llamado Abraham, ¿sí? No sé si usted lo recuerda. Abraham, lo encontramos en el capítulo 12, ¿sí? En el capítulo 12 nos dice que Abraham, Dios lo llamó y Abraham escuchó a Dios, ¿sí? Abraham escuchó a Dios. A diferencia de Caín, que no quiso escuchar a Dios, ni las personas que murieron con el diluvio quisieron escuchar a Dios, Abraham sí escucha a Dios, ¿sí? Esta línea, esta descendencia de Sem, Abraham escucha a Dios, es una muestra de su fe, su confianza en Dios. Nos dice que el Señor llama a Abraham y le dice: deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Dios le da una serie de promesas a Abraham, ¿sí? Recordemos, le promete descendencia, ¿sí? Cuando Abraham no tenía hijos y su esposa era estéril y ya estaban entrados en años. Pero le promete descendencia y no solamente le promete un hijo, sino que su descendencia iba a ser numerosa. Le promete hacerlo famoso, y Abraham es famoso, ¿sí? Hoy estamos hablando de Abraham. Promete que él va a ser de bendición para los que lo bendigan, de maldición para los que lo maldigan. Nos dice que por medio de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero miremos que antes de que Dios le dé estas promesas, Dios le da una instrucción y le dice: deja tu tierra, parte a una tierra que yo te mostraré. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Nos dice en el versículo 4: entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. Abraham parte como el Señor le había ordenado. Es una muestra de la fe de Abraham. Una muestra de la fe de Abraham. Abraham cree en Dios, él no tiene ni la menor idea para dónde Dios lo va a llevar, pero él parte, él arranca, ¿sí? Él arranca con un rumbo, no sabe hacia dónde, no sabe, o más bien no sabe para dónde va, cuál es su destino, pero él sabe que Dios lo está guiando y él confía en Dios y parte con esta serie de promesas. Entonces vemos una vez más el tema de la fe, ¿sí? La fe a lo largo de la historia. Cómo la fe se ha visto desde el principio, cómo Dios permanece en su intención de que el ser humano confíe en Él, ¿sí? De que el ser humano confíe en Él. Él cuando le da la voluntad al ser humano, cuando lo crea y lo pone en el jardín de Edén, Él le da la voluntad con la intención de que el ser humano confíe en Él, ¿sí? Que el ser humano confíe en Dios. Pero cuando el ser humano hace uso de su voluntad, recordemos que cuál fue el motivo de la caída, del pecado, cuál fue el motivo por el cual Eva terminó tomando del fruto que comió y le dio de comer a su esposo. Recordemos que Satanás lo que hizo fue sembrar duda. Satanás lo que estaba buscando era que el ser humano dudara de Dios, ¿sí?
dudara de Dios, todo lo contrario a lo que Dios quería, que su confianza, su fe estuviera plenamente puesta en Dios. Satanás buscó todo lo contrario, que el ser humano dudara de Dios. ¿Será que no morimos? ¿Será que Dios nos está mintiendo? ¿Será que Dios nos está ocultando la verdad? ¿Será que Dios no quiere que yo la pase chévere? ¿Sí? ¿Será que esto lo que hace es restringirme diversión, bienestar? ¿Será que yo estaría mejor haciendo eso? ¿Sí? Pues eso fue lo que hizo Satanás con el ser humano. Sembró la duda, que el ser humano desconfiara de Dios. Y esa desconfianza, la cual arranca, por ahí arranca el pecado, la confianza, la duda, pecando directamente contra Dios, pues genera otra serie de pecados, que es el actuar, ya el tema de actuar, en contra de lo que Dios había determinado, o en contra de lo que Dios quería. La desconfianza, todo lo opuesto a lo que Dios ha querido a lo largo de esta historia, que el ser humano confíe. Él quería que Adán y Eva confiaran, no confiaron, pero después confiaron en la manera que Dios proveyó de cubrir el pecado, con la muerte de este animal. Abel confió, Dios quería que Caín confiara. Noé confió, él quería que el resto de la humanidad confiara, pero nos indica que definitivamente estaban inclinados al mal, ¿sí? Inclinados a la maldad, completamente corrompida. Pero Noé confió, la familia de Noé confió. Abraham confió, ¿sí? Fe, vimos fe en Adán y Eva. Después de pecar hubo fe, pusieron su confianza en Dios. Miren que hasta transmitieron esta manera en que se cubría el pecado de sus hijos, y por ende Abel y Caín sabían cuál era la manera. Adán y Eva tenían su fe puesta en Dios, Abel tenía su fe puesta en Dios, Noé tenía su fe puesta en Dios, Abraham tenía su fe puesta en Dios. Una fe a la manera de Dios. Es lo que hemos visto hasta ahora, fe a la manera de Dios. Pero no solamente fe, recordemos que esta fe se ha visto acompañada a lo largo de esta historia por otros dos elementos: sacrificio y sangre. También vimos sacrificio y sangre en el Edén, sacrificio y sangre con la ofrenda de Abel, sacrificio y sangre cuando Noé desciende del arca, sacrificio y sangre en el caso de Abraham, y de manera muy específica cuando Dios le cumple su promesa de darles un hijo. ¿Sí recuerdan? Dios provee en el capítulo 20 del libro de Génesis, ¿sí? Vemos en el capítulo 21 el nacimiento de Isaac, el hijo de Abraham, el de la promesa. Pero rápidamente en el capítulo 22 vemos cómo Dios pone a prueba esa fe. Esa fe es necesario que pase por ahí, ¿sí? Dios no está buscando la caída de Abraham. Dios sabe que Abraham debe pasar por ahí. Y le pide que sacrifique a su hijo, a su único hijo, al que tanto amaba, a Isaac, que sacrificara a su primogénito. Dios quería la muerte del primogénito. Pero al final Dios le dice a Abraham que no ponga su mano sobre el muchacho y que no le haga daño, porque ahora sé que en verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo. Y es una muestra una vez más de la fe de Abraham, la confianza de Abraham que está plenamente puesta en Dios. Pero también Dios provee en este punto un cordero que muere en lugar de Isaac. Y entonces vemos fe, sacrificio y sangre. Un cordero que Dios proveyó para que muriera en lugar de Isaac. Un cordero sustituto, inocente, que estaba muriendo en lugar de Isaac. Pero entonces nos dice que Isaac crece, tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Y nos menciona que Isaac, cuando muere Abraham, Isaac recibe esa promesa de que su descendencia iba a ser numerosa, de que a su descendencia le iba a entregar esa tierra, esa tierra tantas veces prometida, y que por medio de él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, que por medio de su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y luego vemos cómo más adelante, cuando Jacob crece, uno de los hijos de Isaac, se lleva esta promesa, hereda esta promesa, Dios se la pasa a él y le dice que por medio de él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, que su descendencia iba a ser numerosa, que a él, a su descendencia, o más bien a su descendencia, le iba a entregar la tierra, esa tierra hacia donde Dios los estaba llevando. Al final vemos cómo Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel y tiene varios hijos. Puntualmente tiene 12 hijos, de los cuales mencionamos la vida, o gran parte de la vida de uno. ¿Sí recuerdan? El soñador, el de los sueños.
José, ¿no? José. Vemos que la vida de José se compone de varias cosas, de varios aspectos, unos muy buenos, otros no tan buenos, pero que al final él reconoce que todo lo que le ha ocurrido ha sido plan de Dios, ha sido un plan perfecto de Dios. No solamente ha sido un plan de Dios, sino que Dios mismo lo ha llevado a cabo. Recordemos que José tiene la capacidad de tener sueños, sus hermanos lo venden como un esclavo a unos mercaderes ismaelitas que iban camino, pasando la basura, que Dios lo va llevando a... Dios lo lleva a Egipto por medio de estos mercaderes israelitas que lo llevan como esclavo a Egipto. Allá lo compra un hombre llamado Potifar. Rápidamente, por diferentes situaciones, José termina en la cárcel. De la cárcel es llamado por Faraón a que le interprete unos sueños que ha tenido. Si recuerdan lo de las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, lo de las espigas y todos estos sueños que José le deja claro a Faraón que ha sido Dios quien le ha dado esos sueños, y al ser dos sueños similares, uno seguido del otro, Dios estaba indicando que efectivamente así, tal como José se lo iba a interpretar, así iba a ser. Y entonces vemos como José rápidamente, por una serie, no solamente por la interpretación, sino por el consejo que le da a Faraón, Faraón lo pone en una posición muy importante en Egipto. No solamente muy importante, es el segundo al mando. Dice que toda la tierra de Egipto iba a obedecer a José y solamente Faraón iba a estar por encima de José. Y llegan los 7 años de escasez, de hambre, y los otros hijos de Israel, los otros hijos de Jacob, se ven obligados a ir a Egipto en busca de alimento, pero José estaba a cargo del alimento. Los hermanos de José terminan inclinándose a José. José al final descubre su identidad ante sus hermanos, los perdona, es más, ni siquiera los perdona, ¿sí? Y no es que José no tenga una fe a la manera de Dios, no es que la confianza de José no esté plena en Dios o que haya guardado rencor, sino que es que José al final reconoce que no tiene nada que perdonar, que ha sido Dios quien lo ha llevado hasta ahí. Él reconoce que todo el plan ha sido de Dios y su confianza, su fe está plenamente puesta en Dios, una fe a la manera de Dios. Y José reúne a sus hermanos, arreglan pues esta relación, manda llamar a su papá que se encontraba todavía en la tierra donde habitaban, todos se van a habitar en Egipto. Vemos que al final Jacob o Israel se traslada junto con toda su familia, los cuales recordemos que eran 70 personas, se trasladan a vivir a Egipto. Entra Israel con su familia, 70 personas, a Egipto. Pero entonces vemos que muere José, muere Faraón, muere toda esa generación, y se levanta otro faraón que no conocía a José, y rápidamente cuando ve a los israelitas multiplicándose y que son muy numerosos, se llena de un temor absurdo de que los israelitas al final en una guerra o en una posible guerra lo podrían traicionar, ¿sí? Terminarían yendo en contra de ellos y los oprimen, y comienza la esclavitud de los hijos de Israel, de los descendientes de Israel. Esclavitud que dura 400 años. 400 años de esclavitud, tal como Dios se lo había indicado un día a Abraham. Pero entonces nos indica que el plan del faraón era asesinar a todos los hijos varones, como su temor era de guerra, de que el pueblo de Israel en una guerra no lo fuera a traicionar, pues entonces deciden matar a todos los niños que nazcan, a todos los bebés que nazcan hombres. Si es mujer, que la dejen vivir; si es niño, que lo maten. Y nos indica el nacimiento de un niño de los descendientes de Leví, uno de los hijos de Israel, y dice que la mamá ya no lo puede cuidar más, ya está creciendo, tiene alrededor de 2-3 meses, y lo pone en una canastica en el río, ahí en Egipto. Pues lo deja allí a ver qué ocurre, y nos indica que la hija de Faraón desciende al río, y cuando ve al niño,
básicamente lo adopta, ¿sí? Adopta a este niño y le pone Moisés. Moisés, quien crece en el palacio de Faraón como el hijo de la hija de Faraón, ¿sí? Y nos cuenta que años más tarde, José, ya siendo un adulto, Moisés, trata de liberar a su pueblo, ¿sí? Él, por el amor que tiene a su pueblo, trata en sus fuerzas, y esto es muy importante, hay un intento de Moisés por liberar a su pueblo, a la manera del hombre. Él creyó que por las condiciones que tenía, por las condiciones en las que había crecido, en el palacio de Faraón, siendo una persona importante, una persona estudiada, con capacidades, podía liberar al pueblo de Israel. Pero así no iba a ser, porque Moisés lo estaba haciendo a la manera del hombre, en sus propias fuerzas, y hemos visto el resultado siempre de estos intentos. Pero años más tarde, este intento de Moisés nos indica que lo llevó a Moisés a tener que salir corriendo de Egipto, huyendo, y huye a una tierra, conocida la tierra de Madián, donde ahí conoce a una serie de mujeres, se casa con una, tiene hijos, y se establece allí, y dice que años más tarde Dios llama a Moisés. Dios lo llama para que sea él quien libere al pueblo de Israel. Dios iba a liberar al pueblo de Israel a través de Moisés. ¿Y qué responde Moisés? No, ¿quién soy yo para presentarme ante Faraón y liberar al pueblo de Israel? Yo no soy nadie. Y efectivamente, Moisés no era nadie. Y Dios no lo contradice, ¿sí? Él quiere que quede claro de que Moisés no es nadie. Pero la promesa que le hace Dios es: yo iré contigo, yo estoy contigo. Y es que era Dios quien iba a liberar a su pueblo a la manera de Dios. Moisés ahora iba a liberar al pueblo de Israel, pero a la manera de Dios. Vemos dos intenciones, las mismas intenciones o el mismo plan: liberar a Israel. Cuando Moisés lo intentó en sus fuerzas, no pudo, fue incapaz, porque fue a la manera del hombre. Cuando Dios lo envía, cuando Dios lo llama y lo envía, Moisés ahora es enviado por Dios y ahora va a liberar a su pueblo, lo que trató de hacer años atrás, pero esta vez guiado por Dios, enviado por Dios. Lo iba a hacer a la manera de Dios. Y entonces nos dice que Moisés al final llega a Egipto, se encuentra con su hermano Aarón, y Dios envía una serie de plagas para humillar a Faraón, para humillar a sus dioses, pero importante resaltar la última plaga, ¿sí? Esta última plaga, que no sé si ustedes la recuerdan, ¿sí recuerdan la última plaga? La muerte de los primogénitos, ¿sí? La muerte de los primogénitos. Dios estaba decidido a matar a cada primogénito que vivía en Egipto, ¿sí? El primogénito de cada familia en Egipto. Pero a diferencia de las otras plagas, esta vez la plaga iba a afectar a los israelitas, pero Dios les estaba dando instrucciones para que fueran librados de este juicio de Dios, para que fueran librados de esta plaga. Y al final vemos que es lo que Dios instituye, como la Pascua, ¿sí? La Pascua, que iba a ser la muerte de los primogénitos, lo que encontramos en Éxodo capítulo 12, ¿sí? Vamos rápidamente, Éxodo capítulo 12, donde Dios instituye la Pascua, en la que en esta noche en la que iban a morir los primogénitos, cada familia israelita iba a sacrificar un cordero, iba a derramar su sangre e iba a untar el marco de la puerta con la sangre del cordero. Debían entrar por esa puerta, quedarse detrás, quedarse adentro, hasta que el juicio de Dios pasara. Y así pasó. Dios mató a todos los primogénitos de cada familia de Egipto, menos a las familias de los israelitas que habían seguido la instrucción de Dios frente al plan de salvación. Mostraron una fe a la manera de Dios. Nuevamente, hubo fe, sacrificio, sangre. La confianza de los israelitas estaba puesta en Dios. Y Dios instituye esta Pascua, les deja muy claro que debe ser una ley perpetua, deben celebrarlo por siempre, generación tras generación, incluso cuando ya habitaran en la tierra que Dios les estaba prometiendo. Ya cuando fueran liberados, cuando vivieran tranquilos en su tierra, tenían que seguir celebrando la Pascua, ¿sí? Porque esa Pascua en Egipto era simplemente una sombra de lo que había de venir.
Y cuando Dios lo instituye como de manera perpetua, es para esto, para recordárselo año tras año y que al final cumpliera el propósito real de esta Pascua. Pero sus hijos inevitablemente iban a preguntar por qué se celebra la Pascua, ¿sí? Pues el versículo 26 del capítulo 12 nos dice: entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Es una muestra definitivamente de esta fe del pueblo de Israel en Dios. Tienen la plena certeza de lo que Dios iba a hacer, y efectivamente vemos que, tal como Dios lo había dicho, Dios mató a todos los primogénitos, el primogénito de cada familia en Egipto, pero salvó, pasando por encima de la sangre del cordero de la Pascua, salvó a cada primogénito o al primogénito de cada familia israelita que había cumplido con estas instrucciones. Al final Dios libera a su pueblo de Egipto. Vemos que cuando se encuentran delante del Mar Rojo y el ejército egipcio los persigue, Dios por medio de Moisés abre el mar, nos indica que el pueblo israelita cruza el Mar Rojo como por tierra seca, murallas de agua a cada lado, no es que cruzaran en un charquito, la marea disminuyó, no, dividió el mar y cruzaron, y cuando terminan de cruzar nos indica también la Biblia que los egipcios iban cruzando por ahí mismo, por tierra seca en el mar. Dios vuelve a su causa el mar y acaba con todo el ejército egipcio. Dice que no quedó un solo soldado egipcio. Y así salvó de la muerte Dios a su pueblo. Y cuando el pueblo se adentra en el desierto, dice que se quejan porque no hay comida, y Dios les provee. Nos dice que le provee un alimento muy particular, muy especial, que era como una escarcha que aparecía cada mañana a las afueras de cada carpa, así en la tierra, y que ellos dijeron: ¿qué es esto? ¿Sí? Y así le pusieron en el idioma original, en hebreo, que es maná, ¿sí? Maná, ¿qué es esto? Era el maná, Dios estaba proveyendo maná. Y Dios a través de Moisés dice o indica que ese era el alimento del cielo, el pan del cielo. Dios les estaba enviando alimento desde el cielo. Y cuando tuvieron sed, también nuevamente, en lugar de confiar en Dios, se quejan, pero Dios tiene misericordia de su pueblo y les provee agua de la roca. Hace que Moisés golpee una peña, una roca grande, y de esta roca sale agua, ¿sí? De la cual toma todo el pueblo israelita. Estamos hablando de aproximadamente 2 millones de personas junto con sus animales. Entonces Dios de esta manera cuida a su pueblo, le provee a su pueblo alimento del cielo, pan del cielo, agua de la roca, y al final el pueblo israelita llega al monte Sinaí. Llega al monte Sinaí, donde Dios le había prometido a Moisés que allí los iba a traer cuando los liberara de Egipto. Dios lo envió y le dice: y esta es la señal de mi pacto, de que yo los voy a liberar. Cuando los libere, tú los traerás, tú junto con todo el pueblo volverás aquí a este monte y aquí me adorarán. Y ahí estaba todo el pueblo de Israel, una vez más, delante del poder de Dios, el cual se estaba manifestando en la cima de este monte Sinaí, desde donde llama a Moisés, le indica a Moisés que suba, que él le va a dar unas instrucciones, le va a dar una ley a su pueblo, y Moisés sube y le indica al pueblo que Dios le va a dar una ley. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo? ¿Se recuerdan cuál fue la respuesta del pueblo? ¿Sí? Haremos todo lo que el Señor nos mande, obedeceremos en todo. Pero no era lo que Dios les estaba enseñando, les había mostrado a lo largo de su historia. Dios no estaba buscando que el ser humano dependiera o confiara en sus propias fuerzas, en su capacidad de obedecer. Él quería que el ser humano confiara en la capacidad de Dios de proveer lo que el ser humano necesitara. Eso era lo que quería Dios, pero el ser humano sigue confiando en que puede hacerlo. ¿Qué había demostrado en el desierto? Incredulidad. Cuando lo único que debían hacer era confiar, incredulidad. Para esto nos trajiste para morir de hambre. Para esto nos trajiste al desierto para morir de sed. Mejor nos hubiera sido morir en Egipto.
Nada, para esto nos devolvemos a Egipto. El pueblo no, al primer problema no confiaban en Dios, que era lo que Dios quería, era lo que es lo que se ha mostrado a lo largo de la historia, la fe, la confianza en Dios, una fe a la manera de Dios, pero el ser humano cree que puede obedecer. Dios al final le da su ley, pero ¿cuál es el propósito de su ley? Esto es muy importante. ¿Con qué propósito Dios da la ley? Lo acabamos de mencionar, ¿sí? Para mostrarle al ser humano su incapacidad de acercarse a Dios en sus propias fuerzas. Dios les dijo, si ustedes cumplen esta ley de manera perfecta, yo los aceptaré. O sea, esa relación iba a ser restaurada por medio del cumplimiento perfecto de la ley. ¿Será que el ser humano podía cumplirlo? ¿Será que el ser humano puede cumplir esa ley de manera perfecta? No. ¿Cierto que no? Ese era el propósito de la ley, que el ser humano reconociera el pecado. ¿Cuál era el propósito de la ley? ¿O cuál es el propósito de la ley? Que yo vea esta plantica, ¿sí? Físicamente bien, yo, ay, se está secando, pero yo no me indica que está muerta, ¿sí? Ay, se secó esta ramita, yo la quito, ¿sí? Ay, esta ramita está sequita, pero ya, eso es el único problema de esta planta. Pues no, ¿qué hace la ley? Está muerta. No se ilusione, no se crea la mentira de que este aspecto físico indica que está viva, está muerta, ¿sí? Y no solamente está muerta, sino que muestra la incapacidad de que esta plantica vuelva a la vida. ¿Cuál es su fuente de vida? El tronco donde la arrancamos. ¿Hay manera de que esta plantica por esfuerzos humanos se vuelva a pegar al tronco y vuelva a salir ramitas? En absoluto, no hay manera. Entonces, ¿por qué utilizamos esta ilustración? Porque lo mismo hace la ley, no con la plantica, sino con el ser humano. Con el ser humano. El ser humano se ve bien, físicamente bien. Y cuando medimos este bienestar, a veces se mide en posesiones, en salud. El ser humano está bien y está bien delante de Dios. Pero miren cómo está esta persona de bien delante de Dios, todo lo que tiene, ¿sí? La vida que tiene, la salud que tiene, el bienestar. Está súper bien con Dios. Pero cuando esta persona se le da la ley, porque Dios indicó que de esa manera el ser humano podía, si lo cumplía de manera perfecta, ese era el estándar que Dios estaba poniendo para ser aceptado por él, pues cuando el ser humano se ve reflejado en esa ley, o cuando se para enfrente a la ley, pues se dan cuenta de que es incapaz. Primero, de que es un pecador, ¿sí? Porque ese es el examen. ¿Y cuál es el diagnóstico? El examen es analizar la ley, analizar la conducta, el comportamiento frente a la ley. ¿Y cuál es el diagnóstico? Muerte espiritual, naturaleza pecaminosa, pecado. Ese es el resultado, ese es el diagnóstico que arroja la ley frente a todo ser humano, ¿sí? Porque en la misma Biblia nos indicó en Santiago capítulo 2 versículo 10, cuando nos indica que si se rompe o se infringe una parte de la ley, se rompe toda la ley. Y la ilustración fue en nuestra cadena. Si recuerdan, muchos eslabones, pero si se rompe un eslabón, se rompe toda la cadena, se rompe toda la ley. Ese era el propósito de la ley. Y Dios se la estaba dando al ser humano para que reconociera su condición de pecador y de que lo único que podía hacer era confiar en Dios. Dios siempre ha tenido ese propósito, siempre ha tenido esa intención, que el ser humano reconozca su condición de pecador, su incapacidad de acercarse a Dios a la manera del hombre por sus propias fuerzas, y Dios establece una manera de acercarse a Él a la manera de Dios, que es lo que vamos viendo en este estudio, lo que hemos ido desarrollando, fe, sacrificio, sangre. Pero ¿cómo funciona eso hoy en día? Lo vamos a ir viendo, ¿sí? Paciencia. Cada rayito de luz nos va a iluminar, cada pieza del rompecabezas nos va a mostrar toda la imagen, ¿sí? Cada lección nos va a mostrar una parte más de la historia. Entonces, ¿pero cuál es la respuesta del pueblo frente a la ley? ¿Reconocer su pecado? ¿Reconocer su incapacidad de acercarse a Dios en sus propias fuerzas? No. Obedeceremos en todo lo que el Señor nos mande lo vamos a obedecer. Al final Moisés pasa en este monte. Moisés nos indica que vuelve al monte donde Dios le va a entregar estas tablas, 2 tablas de piedra, ¿sí? En las que Dios mismo había
esculpido, había escrito la ley para que el pueblo no se le olvidara y para que quedara ahí en la historia. Y Moisés al final dura 40 días y 40 noches allá arriba en el monte, donde Dios le da instrucciones frente a varias cosas, puntualmente el sacerdocio. Si recuerdan, Dios instituyó el sacerdocio, era la manera, una manera, o Dios estaba estableciendo la manera, un intermediario frente a las ofrendas. Ya el ser humano no podía presentar las ofrendas así de como lo había hecho hasta el momento, sino que debía pasárselo al sacerdote, y el sacerdote era quien presentaba la ofrenda. Únicamente los sacerdotes podían presentar la ofrenda y el pueblo allí lo llevaba. Pero allí ¿a dónde se lo llevaba? Esta es la otra parte de lo que Dios estaba instruyendo a Moisés acerca de la construcción del tabernáculo. ¿Sí recuerdan el tabernáculo? Hablamos un poco de él, especialmente qué había dentro del tabernáculo, de esta carpa, el lugar santo y el lugar santísimo. Divididos ¿por qué? Por un velo, una cortina, ¿sí? Este velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, porque recordemos que en el lugar santísimo era donde iba a habitar Dios en medio de su pueblo. Dios llena los cielos y la tierra, pero indica que ahí iba a habitar Él, en medio de su pueblo, en el lugar santísimo, pero que la entrada estaba impedida por un velo, ¿sí? Que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para presentar una ofrenda muy especial, llaman este cordero de la expiación, que era un cordero que era sacrificado para todo el pueblo, para cubrir el pecado de todo el pueblo. Y entonces vemos que cuando Dios termina de darle instrucciones a Moisés durante estos 40 días y 40 noches acerca del sacerdocio y el tabernáculo, Moisés desciende del monte. Y si recuerdan lo que estaban haciendo los israelitas mientras Moisés estaba allá arriba recibiendo instrucciones de Dios para su pueblo, pues sí, el pueblo, como ustedes lo recuerdan, el pueblo había creído que Moisés había muerto. 40 días, casi mes y medio, este hombre murió, ¿sí? Y Dios nos abandonó, ¿sí? Porque si este hombre murió y Dios nos hablaba a través de este hombre, y Dios ya no está con nosotros, Moisés ya no está con nosotros, le piden a Aarón que construya un becerro de oro para poder adorar a Dios, ¿sí? Ellos, miren qué importante, el pueblo quería adorar a Dios, ¿sí? El pueblo quería adorar a Dios, pero a la manera del hombre. Haznos un becerro. ¿Y que había establecido Dios en su ley? No tendrás otros dioses aparte de mí, no te harás imágenes de Dios, imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra o en el mar, que a Dios no se le adora por medio de imágenes, de figuras hechas por manos humanas. Y lo que el pueblo estaba haciendo era adorándolo por medio de imágenes, lo que Dios había indicado que no solamente de esa manera no se le adoraba, sino que al hacerlo de esa manera se estaba adorando otra cosa menos a Dios, menos a Dios. El pueblo una vez más estaba desconfiando de Dios, estaba poniendo su confianza en otra cosa, en ellos mismos. Tenía la intención, esto es muy importante, yo no me canso de decirlo. Qué interesante es ver que el pueblo tenía intención de agradar a Dios. No es de que, ay, no, hagamos nosotros Dios. Pues no, ellos quieren adorar al Dios que los sacó de Egipto, el Dios que los ha llevado hasta ahí. Pero lo adoran a la manera del hombre, a su propia manera. Ellos dicen, de esta manera yo lo adoro, porque lo que vale es la intención. No vale la intención. Lo que vale es hacer las cosas a la manera de Dios, una fe a la manera de Dios. Y Dios estaba prohibiendo por completo esto. Al final Dios castiga a su pueblo, juzga a su pueblo por medio de Moisés, les hace destruir este becerro, o Moisés mismo lo destruye y manda o llama al pueblo a un arrepentimiento. Los que estén de parte de Dios, que vengan conmigo. Al parecer hubo personas que no estaban de acuerdo con lo que Moisés estaba diciendo, que no estaba de acuerdo con lo que Moisés había dicho, cuando Moisés solamente había hablado lo que Dios había mandado. Así que el rechazo a Moisés era un rechazo directamente contra Dios, y Dios a través de Moisés manda a matar a las personas que no estuvieran con él. Y parece aterrador, nos indica que aproximadamente unas 3.000 personas murieron ese día. 3.000 personas murieron ese día.
por el juicio que Dios se había enviado. Pero es que no es la primera vez que vemos un juicio de Dios frente al pecado del ser humano y que como consecuencia o castigo o juicio haya muerte humana. Con el diluvio que hizo, mató a la mayor parte de la población mundial. ¿Por qué? Por el pecado. Y ahora el pueblo se niega a aceptar su pecado, se niega a aceptar su culpabilidad, no están del lado de Dios, ellos se niegan a reconocer su pecado y Dios por medio de Moisés da la orden de matarlos y mueren 3.000. Y hasta ahí llega nuestro repaso. Espero de verdad haya sido de provecho, que haya aclarado de pronto dudas que ustedes hayan tenido y dudas que inclusive hayamos creído que no teníamos, ¿sí? Ven, yo no había visto esto, no había entendido esta parte. Para eso nos ayudan los repasos, ¿sí? Le animo a que nos acompañen los próximos repasos, van a haber unos repasos más adelante. No los pase por alto, porque usted, por el creer de que, no, es que esos repasos no importan. Yo ya tengo todo claro. Miren, esta historia, las veces que se vea, las veces que se escuche, créanme que van a ser de gran impacto para su vida, de la misma manera que ha sido de gran impacto para mi vida. De verdad, espero hayan disfrutado este tiempo. Quiero terminar leyendo un salmo, leyendo el Salmo capítulo 51. Es un salmo un salmo relacionado un poco con lo que hemos visto, con lo que Dios busca, ha buscado del ser humano, de esta conducta, de la fe, de la confianza, del reconocimiento del pecado. Dice el Salmo capítulo 51: Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. De verdad espero haya sido un tiempo de provecho. Los esperamos el día de mañana a las 7 de la noche. Para mí ha sido un gusto tener este tiempo, reunirme con ustedes y espero hacerlo, que Dios lo permita, el día de mañana. Un gran abrazo para la iglesia, para nuestra familia, amigos, conocidos, personas que se nos van uniendo y hasta donde la internet los lleve. Chao.